Muy buenos días, hoy estamos en la clase 6 de nuestro curso de ambientes virtuales. Hoy justamente vamos a comenzar a trabajar sobre ya la introducción al curso, ¿verdad? La definición de ambientes virtuales, dispositivos empleados en aplicaciones de realidad virtual, arquitectura de aplicaciones de realidad virtual. Entonces comencemos. ¿Qué es la realidad virtual? Pues evidentemente la realidad virtual es algo que no es real, así tangible, sino algo construido por nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al cine, pues estamos allí en un ambiente donde estamos viendo una proyección de alguna película y esa proyección de esa película nos puede transmitir a nosotros sentimientos de alegría, de tristeza, quizás de rabia, etc. O sea, quiere decir que ese realismo que estamos viendo en esa película nos lo están haciendo transmitir de manera sensorial por nuestro sentido de la vista, por nuestro sentido, ¿verdad?, del oído. Y entonces nosotros, pues, si la película tiene esa orientación de hacernos reír, pues nos reiremos. Si nos hace llorar porque a lo mejor es una trama muy triste, etc., estamos viviendo esa sensación virtual porque estamos en un ambiente que no es real, sino viviendo una trama que se está generando a través de un video o de una película, ¿verdad? Entonces, lo virtual es todo aquello que se construye para representar algo de la vida real, de tal manera de que nosotros estamos en presencia de esa construcción, estamos inmersos en esa construcción y nos sentimos como si en verdad estamos viviendo el realismo que se está generando en ese espacio virtual. Entonces podemos tener algunas definiciones, como vamos a ver acá. Entonces podremos decir la realidad virtual es una representación de las cosas a través de medios electrónicos que nos da la sensación de estar en una situación real. Entonces fíjense que es una representación de las cosas a través de un medio electrónico. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser una proyección de una película, puede ser vista en una sala de cine, o puede ser una cava donde nosotros construyamos nuestro ambiente virtual y se están generando allí los distintos escenarios que nosotros debemos de ver para sentir que estamos inmersos en ese espacio virtual. Puede ser generado desde el computador también, en la pantalla del computador, o pudiésemos tener, ¿verdad?, distintos dispositivos electrónicos interconectados que pudiesen estar a su vez en una red que nos permita entonces dar la sensación de que en verdad estamos interactuando a tiempo real con esos elementos que están allí conectados. De tal manera que nosotros pudiésemos decir entonces, fíjense que esa es una definición tomada de una página www.activamente.com.mx, que me pareció una definición bien acorde a lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Después hay otras definiciones como la de Mendes en el 96, que dice la realidad virtual es una tecnología que permite generar mundos artificiales. Entonces fíjense que con la realidad virtual lo que vamos a generar un mundo artificial creado por medio de artificios de computación gráfica. O sea, quiere decir que vamos a crear nuestros objetos, nuestros espacios visuales tridimensionales, le vamos a dar realismo visual y entonces esos elementos que se van a crear, pues entonces me dan el mundo artificial y ese mundo artificial es a través de nuestro computador. También, otra definición, podríamos decir que un ambiente virtual o una realidad virtual es un conjunto de dispositivos tales como casco, todo lo que son de visores de alta definición. Entonces este acrónimo HEAD, Mounted, para visualización de nuestro casco, tiene un visor que nosotros podemos ver las imágenes que se están proyectando en 3D, guantes, trackers, que nos permiten hacer el seguimiento de una persona dentro de un espacio para ver su ubicación en coordenadas del espacio, audio y otros dispositivos de entrada y salida que nos ayudan a interactuar con el ambiente. Y ese ambiente, como en la definición anteriormente, puede ser ese ambiente generado por un computador. Otra definición que podríamos tener es
la realidad virtual es la tecnología que permite sumergir a un usuario en un ambiente tridimensional. Entonces fíjense que ya aparece una palabra que es interesante. Permite sumergir a un usuario, o sea, quiere decir que la realidad virtual tiene la característica de que nosotros tengamos la posibilidad de inmersión, o sea, que nosotros nos sintamos parte de ese espacio virtual, o sea, quiere decir que nosotros formamos parte como usuario, como un representante de ese mundo, o sea, quiere decir que esa tecnología de la realidad virtual nos permite entonces sumergir a un usuario en un ambiente tridimensional, y ese ambiente tridimensional es creado por nuestro computador, ¿verdad? Gracias a lo que estudiamos en las clases pasadas de todo lo que son las características de computación gráfica. De tal manera de que ese ambiente tridimensional creado por computación gráfica también tendrá elementos simulados, ¿verdad? Como son las sombras, las luces, movimientos, formas de interactuar con el espacio, de tal manera que nosotros podamos crear un espacio interactivo tridimensional con alto realismo visual y alta capacidad de inmersión. Y la otra cosa interesante de que esa capacidad de interacción sea autónoma, o sea, que no esté dependiendo no solamente del usuario, sino que ella está allí, tiene su suficiente inteligencia, su capacidad de reacción para cualquier acción que el usuario interactúe con ella, de tal manera que nosotros pudiésemos decir que la capacidad de reacción está en tiempo real, dándole la posibilidad de que el usuario, al interactuar con cualquiera de los objetos, estos objetos respondan con las capacidades o las acciones para las cuales ellos están programados. Otra definición, la de Buitrago al 95, dice que la realidad virtual es una interactivación del usuario en un entorno artificial. Fíjense que aparece de nuevo la creación de un entorno artificial que es generado por computadora, donde las imágenes imitan a los objetos de la vida real, y no solamente que las imágenes imitan a los objetos de la vida real, sino que nos permite interacción. Entonces fíjense que tenemos la construcción de un ambiente virtual, está basado en la construcción de un ambiente tridimensional artificial con efectos de realismo gráfico, visual y con capacidad sensorial. Y la otra cosa importante es que nosotros tengamos capacidad de interactuar con los distintos objetos, así como nosotros podamos no solamente interactuar con los distintos objetos, sino que podamos tener la sensación de que estamos inmersos en ese espacio. Otra definición, Ramos, Lales, Cervantes y Lerich en el 2007, declara que los ambientes virtuales son espacios tridimensionales reales o imaginarios generados por computadoras. Entonces fíjense que podemos tener espacios reales que nosotros queramos interactuar con ellos, como el espacio que se genera en un parque físico, donde los objetos que están allí físicos reaccionan con nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo si estamos en un parque de diversiones, donde existen artefactos mecánicos, esos artefactos mecánicos se mueven en función de nuestras acciones. Y entonces por eso dice son espacios tridimensionales reales, porque en ese espacio de un parque pues estamos interactuando con objetos reales, y si no podemos tener objetos imaginarios generados por la computadora donde el usuario pueda interactuar y nosotros podamos tener la sensación de estar dentro de ese espacio generado por nuestro computador. Después tenemos otra definición del 2002 donde dice que los ambientes virtuales son ambientes tridimensionales dinámicos, entonces aparece la palabra dinámico con la interés de que esa parte dinámica nos permita involucrar lo que es la parte interactiva, donde ese ambiente tridimensional dinámico permite la creación de espacios que se generan automáticamente, donde también se pueden generar cambios en los objetos, donde se pueden instalar nuestros nuevos objetos en función de los requerimientos que se necesiten para nuestro espacio virtual. Y aquí aparece una definición de Hernández 2001, donde incorpora una definición para los ambientes virtuales dinámicos, donde dice, bueno, los ambientes virtuales dinámicos son sistemas distribuidos, entonces fíjense que ya ahí aparece la conexión de varios sitios de cómputo, o sea, quiere decir que espacios donde se presta para el ambiente colaborativo, para el ambiente de interacción entre varios usuarios que pueden estar geográficamente distribuidos
en varios espacios, ¿verdad? Es un sistema distribuido donde los usuarios comparten un estado y cuyo propósito fundamental es proveer a los usuarios la ilusión de que todos estamos observando la misma cosa e interactuando entre sí en tiempo real. La otra cosa interesante rescatar allí, cuando ha aparecido varias veces la palabra tiempo real, este tiempo real no significa tiempo instantáneo, sino es el tiempo que el sistema reacciona para cualquier acción que el usuario desee con el trabajo que trabaja. Bien, entonces ya hemos visto distintas definiciones de ambiente virtual. Podríamos rescatar en conclusión que un ambiente virtual es un ambiente tridimensional generado por el computador, con alto realismo visual, con alto realismo sensorial, donde podamos nosotros interactuar con los distintos objetos que están allí inmersos y que ese espacio virtual puede ser un espacio real conformado por objetos reales o puede ser conformado por objetos construidos gracias a los elementos de computación gráfica, que podemos tener la sensación de inmersión, que podemos interactuar con cada uno de esos objetos y generar nuevos elementos dentro de ese espacio virtual. Bien, entonces vamos a ver los componentes que podemos encontrar en un ambiente virtual. Y el primer componente que vamos a definir es la entidad. Entonces, ¿qué es una entidad? Entonces, una entidad es cualquier objeto que conforma la escena de un ambiente virtual. Entonces, fíjense que allí, cuando hablamos de la entidad como un objeto que conforma la escena del ambiente virtual, puede ser desde lo más sencillo, que puede ser un objeto geométrico que representa la pared, o representa un tabique, o representa el piso sobre el cual nosotros vamos a colocar los objetos, o cualquier elemento que conforme ese espacio virtual, como por ejemplo una mesa, una silla, los bombillos que iluminan a mi espacio, cualquier elemento que nosotros vamos a colocar allí dentro de ese ambiente virtual. Entonces, este objeto puede ser estático. Bueno, una silla puede ser estática, una mesa estática, las paredes o tabiques que delimitan mi espacio virtual, pues son elementos estáticos. O esos objetos pueden responder a leyes de evolución o movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros pudiésemos tener dentro de un espacio una pelota en un momento determinado puede estar estática, pero si alguien tropieza con ella o alguien la golpea o alguien le da con el pie, pues esa pelota debe reaccionar y debe moverse en función de la sinergia, la cinética que tiene ese movimiento de la pelota al ser impactada por algún golpe o por algún empujón, ¿verdad? Entonces quiere decir que puede responder a leyes de evolución. ¿Qué significa leyes de la evolución? Nosotros podemos tener dentro de nuestro ambiente virtual un jardín, y el jardín está conformado por plantas, y las plantas pueden evolucionar, y dentro de esas plantas pueden haber flores, y esas flores pueden entonces abrirse, crear capullos, ver la flor, y después esa flor puede evolucionar hasta que se seque o se caiga. Entonces esas leyes las podemos colocar dentro de nuestro ambiente virtual. Entonces, la otra parte importante es que las entidades pueden ser compartidas por múltiples usuarios que se encuentren compartiendo o que estén interactuando con el ambiente virtual. La cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros permitimos que objetos que se encuentran en el ambiente virtual puedan ser compartidos por múltiples usuarios, por varios usuarios, en un sistema distribuido, debemos entonces tomar en cuenta que hay que sincronizar esos elementos que están conformando el ambiente virtual. ¿Qué significa sincronizar? Bueno, si yo estoy en mi pantalla, en mi computador, compartiendo un ambiente virtual con otro usuario que puede estar en China, que puede estar en España, que puede estar en Canadá o que puede estar en Australia, si en mi ambiente virtual yo muevo una silla que está dentro de ese espacio, pues entonces en los espacios que se están visualizando en cualquiera de las coordenadas geográficas que acabo de definir o de denotar, donde están también interconectados con mi sistema, esa silla debe de observarse en las pantallas de los computadores que se están generando en el espacio virtual como que se movió. O sea, quiere decir que debemos de sincronizar. Y esa sincronización lo vamos a hacer por medio de agentes. Entonces habrán agentes inteligentes capaces de actuar, de reaccionar, de aprender, de generar soluciones a algunos problemas. Habrán agentes que solamente pueden tener leyes físicas, que solamente responden a una acción
¿verdad? Después que tenemos también, entonces fíjense que ya vimos que un ambiente virtual está conformado por entidades y esas entidades son objetos. Después vemos que nuestro ambiente virtual puede estar conformado por lo que vamos a llamar un avatar. Hoy día es muy común decir los avatares que nosotros representan a nuestro usuario en el Twitter, en lo que es mensajería en las redes sociales, como en Facebook, como en Instagram, o cualquier otra red social. La imagen con la cual nos identificamos dentro de esas redes sociales se conoce como avatar. También en ambientes virtuales nosotros vamos a tener un avatar. Y el avatar lo que hace es representar el perfil del usuario. O sea, ¿qué es el usuario? ¿Cómo tiene su espíritu ese usuario? O sea, ¿cómo se representa físicamente? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus sentimientos? Etcétera. ¿Verdad? Entonces, un avatar es una entidad que representa las perspectivas que tiene el cliente o el usuario. O sea, quiere decir, la persona que interactúa con mi ambiente virtual. El avatar permite que el usuario lleve el control del ambiente virtual en tiempo real. O sea, quiere decir que el avatar es el que interactúa, es el que está inmerso, el que me permite tener la sensación de inmersión dentro de mi juego, dentro de mi espacio. Ese avatar me representa en las distintas tareas que yo debo de realizar dentro de ese ambiente. O sea, quiere decir que yo me visualizo dentro de ese avatar, me representa dentro del ambiente virtual, me permite llevar la vida dentro de ese mundo virtual y yo puedo interactuar con él. Otro elemento que vamos a encontrar en un ambiente virtual dinámico, ¿verdad? Ya lo habíamos introducido cuando vimos a nuestro espacio de entidades, donde los espacios de entidades están sincronizados por agentes inteligentes. Nosotros podemos decir que nuestro espacio virtual está conformado por agentes, y un agente es un programa que permite controlar un objeto. Y este objeto, ¿verdad? Este agente me va a permitir sincronizar su interacción con los distintos avatares. El agente permite entonces ver las distintas interacciones que puedo tener con otros avatares que existen dentro de mi ambiente virtual, o también puede definir la comunicación dentro de mi espacio virtual con otros objetos o con otros avatares. Entonces, un agente lo podemos definir de manera sencilla como un programa que permite controlar un objeto cuando es compartido por dos o más avatares. Bien, entonces podemos tener un modelo conceptual de nuestro ambiente virtual, un modelo conceptual sencillo, tal como se representa aquí en esta gráfica. La elipse representa mi mundo virtual, entonces mi mundo virtual está conformado por un conjunto de entidades que pueden ser estáticas, pueden ser objetos que pueden evolucionar en el tiempo, objetos que pueden tener capacidad de interacción, objetos que poseen información, objetos que pueden almacenar información, objetos que pueden a lo mejor aprender, etc. Entonces tenemos un espacio de información conformado por las distintas entidades. Después, ¿qué tenemos? Avatares, ¿verdad? Y como vemos aquí, el avatar 1 y el avatar 2 representan el perfil que va a tener un usuario. O sea, el usuario introduce su identificación dentro del ambiente virtual, su caracterización física, su caracterización intelectual, etcétera, lo que quiere aprender, lo que va a guardar, lo que va a interactuar. Entonces, fíjense que los avatares representan a los distintos usuarios. Y es a través de los avatares que nosotros podemos interactuar con los distintos objetos que están dentro del ambiente virtual. Esos avatares están siendo sincronizados por agentes. También podemos decir que los avatares podrían en un momento determinado ser agentes inteligentes que aprendan a lo largo del tiempo. Entonces podríamos tener agentes de sincronización que me permitan sincronizar los distintos objetos que están dentro de mi ambiente virtual cuando esos objetos están siendo intervenidos, están siendo interactuados, ¿verdad?, con medios de avatares.
¿Qué podríamos ver? Pues entonces nosotros aquí podemos tener un ambiente virtual. Nosotros estamos geográficamente dos usuarios, geográficamente esparcidos en cualquier parte del mundo. Interactúan con el ambiente virtual a través de la consola del computador, si tenemos esa posibilidad, o si no, podemos usar una cava, varias cavas interconectadas a nivel internacional, y que esas cavas están proyectando los objetos que nosotros queremos ver y estudiar. Y no solamente eso, sino que podamos interactuar con ellos. Entonces fíjense que allí cada avatar representa los perfiles y necesidades del usuario. Esos avatares son sincronizados por la gente, de tal manera que puedan esos avatares intercambiar información, puedan interactuar entre sí, puedan interactuar con los objetos. Y a su vez interactúan con las distintas entidades que están dentro de nuestra mente virtual. Entonces podemos tener un agente de sincronización de avatares, un agente de sincronización entre las entidades que están dentro del mundo virtual. Bien, entonces ya vimos los componentes, ahora vamos a ver la clasificación de los ambientes virtuales en función de las características, realismo visual que nosotros podemos incorporar, que nos ayuden esto entonces a conformar un ambiente virtual que nos permita tener mayor realismo, nos permita tener mayor capacidad de interacción y que nos permita satisfacer las necesidades de construcción de un ambiente virtual que tenga una orientación, un objetivo. Es importante que los ambientes virtuales, definir que los ambientes virtuales pues, responden a una necesidad de los usuarios. Esos ambientes virtuales pueden ser utilizados, ¿verdad?, para entrenamiento, para simulación de espacios riesgosos donde un operador de una máquina pues, pueda correr riesgo su vida. Entonces hacemos uso de las ambientes virtuales para enseñanza, para entrenamiento, para simulación, etc. Entonces podemos tener entonces clasificación de los ambientes virtuales en función de varias características, ¿verdad? La capacidad inmersiva, la capacidad de generar un espacio de colaboración, la capacidad de tener objetos que respondan al dinamismo del mismo ambiente virtual, ¿verdad? Entonces definiríamos un ambiente virtual inmersivo. Entonces un ambiente virtual inmersivo, los usuarios pueden interactuar con el ambiente, o sea, quiere decir que da la sensación de que el usuario está dentro del ambiente, se siente dentro del espacio, y no solamente que se siente dentro del espacio, sino que puede interactuar, tocar los objetos, intercambiar opiniones con las demás personas que forman el ambiente virtual. Entonces quiere decir que los usuarios pueden interactuar con el ambiente, produciendo la sensación de estar dentro de esto. También podemos encontrar ambientes virtuales colaborativos, que se llaman ABC. Se definen como un sistema multiusuario que soporta explícitamente el trabajo cooperativo. O sea, quiere decir que nosotros podemos generar un ambiente virtual que nos permita a grupos de científicos trabajar sobre algún tema en particular, o a grupos de médicos que están haciendo alguna operación sobre un paciente a distancia, o a grupos de personas o estudiantes que están estudiando medicina, que están estudiando fisiología, o que están estudiando cómo hacer las disecciones de partes del músculo, etc. Y entonces estos estudiantes pueden estar interactuando sobre un cuerpo virtual, y cada uno de esos estudiantes pueden estar interconectados con una red de alta velocidad, y pueden entonces, ¿verdad?, generar dentro del ambiente virtual un espacio de trabajo colaborativo. Entonces podemos decir se define como un sistema multiusuario que soporta explícitamente el trabajo cooperativo. Es aquel donde todos los grupos de usuarios trabajan y activan concurrentemente sobre algún elemento compartido, y ese elemento compartido, pues, por ejemplo, si estamos en un espacio de enseñanza de la medicina, en este caso pudiésemos estar enseñando cómo disecar partes del cuerpo humano, etc. Ese trabajo compartido nos va a permitir que los múltiples usuarios interactúen con el objeto, y esa interacción es una interacción concurrente, porque puede ser que todos quieran tocar el mismo objeto a la vez, de tal manera que puedan alcanzar una meta común, como sería en el caso de si tuviéramos un ambiente virtual para disección de partes del cuerpo humano. Pues la meta común sería, bueno, alcanzar la disección de esa parte en el menor tiempo posible. Después tenemos los ambientes virtuales dinámicos, que ya agregan capacidad de interacción entre los objetos. Son en efecto sistemas distribuidos donde los usuarios comparten un estado y cuyo propósito fundamental es proveer a los usuarios de la ilusión que están observando las mismas cosas, interactuando entre sí en tiempo real.
Después, como en los ambientes virtuales hemos incorporado la característica de que puedan ser representados los perfiles de los usuarios por medio de agentes, pues entonces vamos a estudiar un poquito qué son los agentes, y no solamente qué son los agentes, sino que hemos dicho que esos agentes pueden aprender. Entonces significa que pudiésemos tener la posibilidad de que los avatares que representan los perfiles de los usuarios, esos avatares tienen capacidad de aprender cosas. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de agentes inteligentes, agentes que son capaces de actuar en función del conocimiento que tiene el individuo, un conocimiento que puede ser moderado o basado en reglas, ¿verdad? Y entonces podemos comenzar a definir un agente inteligente según el profesor José Aguilar en 2005. Podemos decir un agente inteligente es un sistema computacional, o sea, que decir que un agente inteligente concuerda esta definición con lo que decíamos anteriormente, de que un avatar es representado por un agente y un agente es un programa. Entonces, fíjense, aquí un agente inteligente es un sistema computacional que está situado en un entorno. Entonces, fíjense que es un sistema computacional, o sea, que decir que es un programa que puede representarse dentro de nuestro computador, que está situado en un entorno y es capaz de realizar acciones autónomas. Y fíjense que cuando decimos un sistema computacional puede ser mucho más allá de un programa, puede ser un dispositivo que incluya dentro de sus capacidades, dentro de ese dispositivo electrónico, que incluye programas que le den la capacidad de ser autónomo, capacidad de realizar acciones, de tal manera de que ese avatar que está representado por esa gente inteligente pueda alcanzar objetivos, como objetivos dentro de un ambiente virtual, como recorrerlo, como aprender, como visualizar e interactuar con los distintos elementos que se encuentran dentro de un espacio virtual. Entonces, un agente debe ser visto desde dos perspectivas: la manera como está diseñada desde el punto de vista de la arquitectura y la forma como reacciona a su entorno. O sea, quiere decir que cuando nosotros tenemos un agente y lo definimos como un programa o como un sistema programado, nosotros debemos recordar nuestros conceptos de ingeniería de software, donde decimos, bueno, que cualquier software tiene una arquitectura de software, una arquitectura basada dependiendo de cómo se construye ese software, si es basado en componente, basado en módulo, basado en un programa integral, o basado en clases, o programación de estación objeto, ¿verdad? Y tiene un comportamiento es cómo va ese agente a interactuar con ese ambiente que tiene alrededor, de tal manera de que nosotros pudiésemos decir, bueno, hemos programado un dispositivo que representa a un agente que tiene su arquitectura y además de tener su arquitectura tiene la forma como él reacciona a los distintos estímulos que pueda recibir dentro de ese ambiente virtual, o cómo él reacciona a las distintas acciones que él pueda recibir dentro de ese ambiente virtual. Bien, entonces un agente es toda entidad física o virtual que es capaz de percibir, interactuar y representar de manera parcial su ambiente. Entonces fíjense que un agente concuerda esto con lo que vimos acá, ¿verdad? Una entidad física, ¿verdad? Que pudiésemos decir, bueno, un agente puede ser un dispositivo computacional que tiene internamente un sistema programado que lo permite observar, aprender, interactuar, ¿verdad? Y entonces podemos decir que puede entonces ser un dispositivo electrónico con capacidad de acción y reacción, o puede ser una entidad virtual, o sea, quiere decir una abstracción. Podemos definir que un agente dentro de nuestro ambiente puede ser un objeto abstracto como una clase, ¿verdad? Que va a ser capaz de percibir, interactuar y representar de manera parcial su ambiente. El comportamiento de un agente está orientado a tratar de satisfacer sus objetivos. Se fíjense que lo importante es que el agente está considerado dentro de los ambientes virtuales como un elemento que tiene un objetivo a alcanzar. Podemos tener, por ejemplo, dentro de un juego, el objetivo del agente sería pues superar todas las metas superar todos los obstáculos que se representan dentro del juego para alcanzar una máxima puntuación, para alcanzar nuevos niveles de evolución, etc. Tener ciertas competencias, esas competencias, todo agente debe tener entonces una capacidad
de representar cuáles son sus tareas, cuáles son sus reacciones cuando son activadas por cierto otro objeto o por cierto otro avatar. También le da servicios, ¿verdad? Como servicios de información, guiar a otro avatar, ordenar cosas dentro del ambiente virtual, etc. Gestionar sus recursos, reproducirse, comunicarse directamente con otro agente. Y cuando decimos reproducirse, bueno, pues un agente puede duplicarse para representar a lo mejor dos características dentro de un mismo ambiente. De tal manera de que nosotros pudiésemos tener una representación abstracta de nuestro ambiente, nuestro agente inteligente para los ambientes virtuales dinámicos, ¿verdad? Entonces veamos esta imagen, esta gráfica. Nosotros, esta elipse que está aquí, está dividida por cuadrantes. Y entonces aquí dentro estaría la construcción de nuestro ambiente, de nuestro agente inteligente, y ese agente inteligente es capaz de interactuar con su entorno. Eso quiere decir que va a poder recibir acciones o mensajes del entorno. Y esos mensajes pueden venir codificados, ¿verdad? O pueden ser impulsos eléctricos, o pueden ser acciones como el touch de la pantalla, o puede ser el touch del ratón, etc., que me permiten interactuar desde el mundo exterior con mi agente inteligente. Ahora bien, tenemos nuestro agente que va a tener una característica de ser un agente sociable. ¿Por qué? Porque en el ambiente virtual él puede interactuar con otros avatares, entonces debe tener un rol de aprendizaje, de cómo va a ser su educación, cómo va a ser su plan, su desempeño dentro de ese ambiente virtual. Tiene una caracterización de individuo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son sus compromisos dentro del ambiente virtual? ¿Cuál es su intención? ¿Cuáles son sus objetivos que debe alcanzar dentro de ese mundo virtual? Tiene sus creencias y tiene los distintos modelos con los cuales va a poder resolver cuáles son los objetivos a alcanzar, cuáles son los compromisos que él tiene, cuáles son sus creencias, etc. Y después tenemos un cuadrante que es todo lo que es su capacidad de inteligencia, ¿verdad? Cuáles son las competencias que se le han inculcado a ese agente, cuál es su capacidad de razonamiento para resolver problemas o para, en el caso de que tenga que interactuar con otros avatares, o sea, cómo él va a razonar, cómo él va a resolver algunas situaciones particulares dentro del ambiente virtual. Y la otra parte importante es sobre el aprendizaje. ¿Cuál es su modelo de aprendizaje? ¿Qué él va a hacer a medida que va evolucionando dentro de ese ambiente virtual? Las cosas que aprende, dónde las almacena, cómo las va a recuperar después, ¿verdad? De tal manera de que tenemos una estructuración de las 4 capacidades que debe tener nuestro agente inteligente: capacidad de sociabilidad, capacidad individual, capacidad de aprendizaje, inteligencia, pero aquí capacidad de comunicación. Entonces esa capacidad de comunicación, bueno, es la capacidad que él va a tener para interactuar con el mundo exterior, interconectarse con otros dispositivos o protocolos de comunicación o protocolos de cooperación, o sea, cómo va a ser ese intercambio de mensajes entre los distintos avatares que conforman el ambiente virtual distribuido que nosotros queremos construir. Bien, según Hernández 2001, ¿verdad? Tenemos una estructura, una arquitectura básica para crear ambientes virtuales dinámicos. Más adelante veremos cómo se construyen esos avatares y esos agentes inteligentes. Entonces aquí estamos dando ya una introducción ya más profunda de cómo vamos a construir un ambiente virtual. Bien, entonces según Hernández nosotros decimos que la primera capa es nuestro ambiente virtual está configurado por capas. Una capa donde está todo lo que es la parte de comunicación conformada por la capa de red, que esa es la capa física, ya que nuestro ambiente virtual dinámico es distribuido, entonces vamos a tener que interconectar distintos computadores geográficamente esparcidos o distintas capas que son capaces de construir espacios virtuales de manera distribuida, y esas capas
o esos sitios de proyección de ambientes virtuales van a estar interconectados con una red. Evidentemente que tenemos entonces que conformar una capa de comunicación que nos permita utilizar esos protocolos para que la comunicación entre los distintos dispositivos que están generando ese espacio virtual sea lo más rápido posible. Evidentemente que, como hemos dicho, en tiempo real, pero ese tiempo real está en función o delimitado por el tiempo de transmisión de la red, que en algunos casos puede ser rápido, en algunos casos puede ser lento, etc. Una capa donde están todo lo que es la estructura del mundo virtual, y entonces aquí que tenemos aplicaciones externas que nos permitan incorporar dispositivos como cámaras de video, sonido, sensores de olor, sensores de temperatura, etc. Esos sensores o aplicaciones externas, que pueden ser programas o dispositivos, están interconectados con los visualizadores del mundo virtual. O sea, el visualizador puede ser de lo más primitivo, como puede ser una ventana construida en OpenGL, o puede ser una ventana construida en Java 3D, o puede ser una estructura montada sobre VRML o sobre Java 3D, como se dijo anteriormente, o sobre dispositivos capaces de desplegar HTML o XML, ¿verdad? Entonces esos visualizadores interactúan sobre unos repositorios donde están los elementos que conforman el mundo virtual estático y el mundo virtual dinámico. O sea, que decir que los visualizadores, aquí yo tengo, se tiene una estructura donde se almacenan todos los objetos, donde se almacena la geometría que conforman esos objetos, donde se almacena el realismo de texturas, de sonidos, de olores, de movimientos de esos objetos. Entonces fíjense que nuestro mundo virtual está conformado por objetos estáticos, como lo vimos anteriormente, como en el caso de las entidades, por objetos dinámicos que pueden evolucionar a lo largo del tiempo en función de leyes, en función de su propio dinamismo que los lleva a trabajar en el mundo virtual. Y todo esto pues entonces se interconecta con el usuario a través de interfaces, ¿verdad? La interfaz con el usuario puede ser un browser o puede ser a través de aplicaciones internas, como el caso del DataWorld, o sea, un guante de datos o un traje de datos o un mouse de estos para hacer llamados trackball, o cualquier dispositivo sensorial que se interconecta con aplicaciones externas con las interfaces del usuario. Bien, después en el 2009 se ha diseñado otra arquitectura ya un poquito más elaborada, ¿verdad? Donde aparece una base de datos. En esta base de datos donde vamos a almacenar todos los objetos que son objetos estáticos, objetos que conforman la geometría del espacio virtual. Esos objetos son levantados al espacio virtual por medio de un sistema cargador que me construye en el visualizador que vamos a utilizar para desplegar el ambiente virtual todo lo que es la geometría, todo lo que es el realismo visual, todo lo que es la textura de nuestro ambiente virtual. Entonces creamos un conjunto de entidades. Esas entidades van a ser estimuladas por eventos que son generados por el avatar, y el avatar genera eventos, por ejemplo, como caminar, como empujar, como activar sensores de luz, activar sensores de temperatura, prender el aire acondicionado, prender un ventilador, prender un bombillo, prender un computador, etc. De tal manera de que el avatar, ¿verdad?, me consume algunos eventos, y estos eventos me generan cosas para que sean comunicadas por el avatar. Tenemos que estos eventos son observados por un agente de sincronización que me dice qué eventos son válidos, qué eventos no son válidos, y ese agente de sincronización actúa, ¿verdad?, con los distintos elementos que hemos estructurado por nuestro ambiente virtual. O sea, quiere decir que nuestro agente observa los eventos, reacciona cargando cosas a la base de datos, o reacciona interactuando directamente sobre el evento diciendo no es un evento válido.
y si son eventos válidos, pues entonces nosotros podemos actuar directamente sobre las entidades. Y todo este espacio, ¿verdad?, es vivido intensamente por el usuario. De tal manera que nosotros podemos construir nuestro ambiente virtual basado en capas, ¿verdad? Según Hernández vimos que puede haber varias capas. Albornoz también propone de que hay capas, solo que coloca una capa que es la capa de almacenamiento, que Hernández se veía que era una capa que estaba al mismo nivel del visualizador, que es donde se accedía a los distintos objetos estáticos o dinámicos. Entonces, aquí la capa de red, todo lo que provee la infraestructura tecnológica para la red. Después vendría la capa de comunicación, que es todo el software de transmisión, protocolos de comunicación. Vendría la capa de generación del espacio virtual. Entonces esta capa de generación del espacio virtual tendría que interactuar con la capa de almacenamiento para desplegar en esa capa de generación, desplegar todo lo que es la construcción del espacio virtual. Esa capa de generación construye conceptualmente ese espacio virtual con los distintos objetos que conforman nuestro ambiente virtual. Una vez que está construido, se van colocando los objetos dentro de la capa de visualización, y sobre esta capa de visualización es que el participante interactúa con él. Bien, entonces ya vimos la arquitectura, vimos definiciones de los objetos que conforman un ambiente virtual, vimos distintas arquitecturas que están allí inmersas, y vamos a estudiar pues entonces los distintos dispositivos externos, ¿verdad? Estos dispositivos que hablamos en la antesala aquí, aplicaciones externas y dispositivos externos que se requieren para la construcción de nuestro ambiente virtual. Y esos dispositivos pues vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero están los head-mounted display, que son como especie de casco. En este caso solamente, bueno, no es un casco, sino un display que tiene involucrado dos elementos importantes: el visor, donde el usuario está observando de manera estereoscópica, de manera que se genere el espacio tridimensional. Fíjense que ese visor tiene dos visores, uno para el lado izquierdo y uno para el lado derecho, de tal manera de que haciendo estereoscopía nosotros pudiésemos generar, ¿verdad?, una estructura tridimensional dentro de nuestro cerebro, y que los elementos que se estén desplegando sobre esos visores, tanto izquierdo como derecho, me permita construir nuestro espacio tridimensional. Y además de eso tenemos la capacidad sensorial del sonido, o sea, quiere decir que estamos visualizando nuestro espacio tridimensional, podemos navegar a lo largo y ancho de ese espacio tridimensional, y no solamente eso, sino que podemos escuchar algunos sonidos que se generan de la interacción de esa persona como usuario con nuestro mundo real, o sea, que podemos visualizar y escuchar. Después vienen los data clock. Pues los data clock, como vemos allí, son unos guantes que tienen un conjunto de sensores de movimiento, ¿verdad?, que me dicen qué posición se está ubicando cada uno de los dedos de nuestra mano. Esos sensores, ¿verdad?, reportan hasta aquí un colector de sensores que me dice posición de cada uno de los elementos que conforman nuestra mano, movimiento, velocidad, rotaciones, etc. Esos elementos son capturados y enviados, ¿verdad?, por medio de este dispositivo al computador, de tal manera de que pudiésemos tener la sensación de que podemos agarrar un objeto, podemos soltar un objeto, podemos golpear un objeto, etc. Y no solamente eso, sino que pudiésemos entonces también con este guante hacer que el sistema pueda responder también con algunos eventos donde se genere presión sobre la mano, de tal manera que nosotros podamos tener el realismo de que cuando tomamos un objeto y aplicamos una fuerza con nuestra mano, la fuerza se aplica sobre el objeto, pero el objeto también reacciona con otra fuerza. Entonces nosotros veamos cómo sentimos esa presión dentro de nuestras
nuestra mano a través de esos sensores o dispositivos que están dentro del data globe, ¿verdad? Después tenemos el mouse 3D, entonces este es un mouse especial que nos permite entonces navegar dentro de un espacio tridimensional en las tres coordenadas, en X, en Y y en Z. Nos permite también hacer rotaciones, nos permite entonces agarrar y soltar cosas. Nosotros podemos movernos, ¿verdad? Pareciese este mouse tipo trackball, o sea que podemos hacer movimientos en 3D. Y no solamente eso, sino que, bueno, que pudiésemos lanzar, apretando el botón, soltando el botón, agarrar, apretándolo, soltar cuando lo levantamos, ¿verdad? De tal manera que podemos aplicar objetos, movimientos, y ese nuestro mouse 3D pues tiene 6 grados de libertad, o sea, quiere decir que podemos movernos en X y Z, podemos lanzar, rotar y agarrar, o sea, esos serían los 6 grados de libertad que ofrece nuestro ratón 3D. Después tenemos nuestro sistema de posicionamiento o tracker, ¿verdad? Que entonces es un sistema que trabaja con sensores de luz infrarroja, que lo que hace es, y una cámara que comienza a seguir a una persona dentro del espacio tridimensional, y él lo que hace es generar las coordenadas de posición de esa persona, de tal manera de que nosotros podamos hacer seguimiento de ella dentro de un espacio tridimensional. Quiere decir que nos da la sensación de que nosotros estamos navegando a lo largo y ancho del espacio virtual, y por donde nosotros nos vamos navegando, el tracker, ¿verdad?, va siguiéndonos, y no solamente que va siguiendo, sino que va generando información al computador para que los proyectores que están dentro de esa cava pues generen las tridimensionalidades, generen la geometría, generen los objetos que yo me debería de encontrar a medida que yo me desplazo dentro de ese espacio virtual. Entonces ese dispositivo me permite hacer seguimiento de movimientos de la persona, y no solamente eso, sino que me permite también, con esos posicionamientos de esa persona dentro de ese espacio, generar geometrías en función de los objetos que la persona esté observando o interactuando. Después tenemos los trajes de datos, o también llamados exoesqueletos. Entonces, como vemos allí, es un traje con sensores de posición tanto de pie, de piernas, de rodillas, etcétera, de brazos, etcétera, de tal manera que me permite capturar los distintos movimientos que una persona puede estar haciendo. Y no solamente eso, sino que esos movimientos los podemos capturar y llevarlo a la animación de un objeto tridimensional que estamos construyendo con nuestro ambiente virtual. O sea, quiere decir que con este dispositivo podemos entonces hacer que el avatar que representa el perfil del usuario, ¿verdad?, realice todos los movimientos que nosotros estamos haciendo aquí. Hoy día también podemos hacer esto usando otra tecnología más económica, como son los Kinect de la gente de Microsoft, ¿verdad? O como vemos, la gente de Wii tiene sensores infrarrojos que me permiten que nosotros podamos hacer movimientos, y esos movimientos ser capturados y reflejados dentro del juego. O sea, que una evolución más económica de estos exoesqueletos o trajes de datos son los Kinect o los sensores de movimiento que ofrecen las empresas de videojuegos que hoy día están en el mercado. Después tenemos un sistema de inversión, donde fíjense que aquí, en este sistema, la persona está utilizando varios dispositivos, un dispositivo de Head Mounted Display, o sea, un dispositivo tipo casco virtual, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que se está generando en todas las paredes, con cañones de proyección, de geometría, de objetos, se están pintando una pradera, dando la sensación a la persona que está allí de que está inmersa en una caminata. Y no solamente eso, sino que a medida que se dan cuenta que aquí hay una cantidad de cables, ¿verdad?,
que están midiendo, fíjense, sensores que van a lo largo del cuerpo de esa persona, que da la sensación de que va caminando, se va tomando la posición dentro del espacio se van generando dinámicamente proyecciones de tal manera de que pueda tener en un espacio pequeño la sensación de que está caminando por una inmensa pradera hermosa, llena de flores, llena de árboles. Evidentemente que allí pudiésemos tener también sensores de olor, de temperatura, de tal manera que cuando vayamos pasando por el campo florido, pues a lo mejor se desprenda alguna aroma de flores, cuando vamos pasando por la hierba, la vamos pisando, pues se desprendan olores a hierba, etc. Si vamos pasando por una zona boscosa, pues entonces los sensores de temperatura hagan que nuestro espacio virtual se haga un poco más frío y así sucesivamente. Bien, con esto terminamos la clase de hoy, la clase número 6. En la siguiente sección vamos a hablar un poco sobre lo que estudiamos sobre ambientes de construcción de objetos tridimensionales. Vamos a repasar algunas cosas, pero desde el punto de vista de una herramienta computacional. Bueno, muchas gracias por su atención.